13 noche hay mesa de analistas. Nos acompaña Axel Callis de tuinfluyes.com. ¿Cómo está, Axel? Bienvenido. Muy buenas noches. Tomás Duval, profesor de la Universidad Autónoma. Bienvenido también. Muy buenas noches. A una semana. Llegó rápido el momento. Tomás, ¿cómo analizas el clima que se está viviendo a una semana y también los movimientos en las campañas, los datos que conocemos? No se pueden decir las encuestas, pero las tendencias. Yo te diría que el clima está bastante tenso, yo diría tenso y conflictivo. Esto es como los últimos minutos del partido de fútbol. Yo creo que están muy tensos todos los actores. Ha habido donde los extremos están haciendo más vociferantes que lo que son, y yo creo que eso va enturbiando un poco el clima político, sobre todo porque el día después del plebiscito, más allá del resultado, va a haber que lograr acuerdos y este país tiene que retomar un rumbo que está. Y efectivamente todas estas cosas van dañando la convivencia democrática, que es lo que a mí me preocupa, y naturalmente este clima muy exasperado de golpes, de piedras, como vimos a lo mejor en Santiago el día de ayer incluso, creo que no ayuda mucho a esa convivencia porque nos quedan muy pocas horas para saber el resultado final y después vamos a tener que tener acuerdos, gane el rechazo o el apruebo. Los acuerdos van a ser centrales en el sistema político, donde va a estar el Congreso y el presidente como actores fundamentales. Hablemos de eso, Axel. ¿Cómo proyectas ese 5 de septiembre, ese próximo lunes? Tiene que ver con algo que es importante, que es la magnitud del que gane. Yo creo que uno puede visualizar. Yo no alcanzo a comprender que alguna de las dos opciones se despegue mucho, o sea, 20 puntos, cosas así. Pero sí podría haber uno de los dos que puede ir a, no sé, 10, 12 puntos. Yo creo, a mí no me gustan esos resultados holgados, porque pueden hacer congelarse, pueden detener un acuerdo y empezar estar en un estanco que empiezan a desconocerse ciertas promesas que se han hecho. Entonces a mí me gustaría que cualquiera sea las opciones que ganen, que sean estrechas, porque eso nos garantiza un acuerdo en el entendido que tener el país partido en dos mitades parecidas te fuerza a el acuerdo a partir del 5. Si una de las dos opciones, como te digo, logra sacar una ventaja más importante, las posiciones más extremas de cada una van a presionar para poner un poquito de freno a esto, y lo veo de lado y lado, o sea, no en el caso exclusivo. Sí. Tomás, ¿cómo proyectas el 5? No, sí, la magnitud tiene una importancia vital. O sea, Perdona, alguien que saque 15 puntos de diferencia, exactamente, hace que el triunfo sea de tal envergadura que va a ser muy difícil buscar el diálogo, el entendimiento, porque esto requiere de un proceso. Gane el apruebo o el rechazo, va a requerir de un proceso. Y esa alta magnitud evidentemente puede tensionar más allá del clima político de lo que está ahora. Ahora, ¿cuánto es lo adecuado? Si son 7, 10 puntos la diferencia. Bueno, eso parece ser. Si el problema es que ninguno del que triunfe se quiera llevar la pelota para la casa, perdón, decirlo futbolísticamente. Nadie puede esconderse para sí mismo el resultado. Sí, perdona, es Tomás, un proceso. Es que haciendo la lectura también con respecto a la magnitud, porque la magnitud también tiene que ver con el nivel de participación. Y esa es la tentación que existe, Álvaro. Es decir, no es solamente sacar 10 puntos de diferencia, es que el que saque 10 puntos en un escenario de 10 u 11 millones va a tener 6, 7 millones de votos. Una actuación histórica que nadie ha logrado. Imagínate lo que es para el rechazo o para la apruebo tener 6, 7 millones de votos. Eso es un mandato inédito. Nunca ninguna posición en Chile ha sacado esa magnitud de votos. Entonces, la posibilidad ¿de pasar máquina? De pasar máquina, de emborracharse, como se diría así, como que entre una borrachera política. Obnubilarse con el resultado. Está ahí a la vuelta de la esquina. Ese es el problema. Ahora, no hay tanto margen para eso, porque las dos opciones se han comprometido a hacer cambios. O sea, esto en ningún caso es gana la prueba, ok, va tal cual, gana el rechazo, ya se acabó, volvemos a la Constitución del 80. Los dos comandos se han comprometido, los dos bloques, por llamarlo de alguna manera, se han comprometido a hacer cambios. Entonces, la negociación empieza el mismo lunes, Tomás. El mismo lunes, independiente de esa magnitud que sí va a provocar tensiones si es demasiado alta esa cantidad, ese volumen
de apoyo. Yo creo que el mismo lunes, el mismo domingo en la noche van a empezar esas negociaciones de cuál es el proceso que viene, con qué condiciones, y algo ya las fuerzas políticas empiezan a elaborar, a decir bajo los pasillos, digamos, de cuáles serían esos escenarios en una o en otra opción. Yo creo que claramente hay que despejar esa misma noche, y en eso el presidente de la República va a tener un rol fundamental. El discurso es fundamental. El escenario que se proyecte va a ser el discurso del presidente de la República ese día en la noche, que es el que va a proyectar qué es lo que sucede de ahí en adelante. Un discurso que el presidente ya debe tener medio redactado para cualquiera de los dos casos, ¿no? No, perdón, yo creo que tiene por lo menos 4 discursos. 4 discursos, al claro. menos 4. 4 o 5. A mí me preocupan 2 cosas. Una... Pero que diga uno por lo menos. O sea, sí, pues, o sea, me siento como los sobres de Don Francisco. Pero, Álvaro, acá hay fechas que son ineludibles para la historia de Chile. Es decir, acá no podemos entrar con la calculadora porque tenemos el aniversario del estallido, que en octubre, o sea, no podemos... El país no puede llegar a ese aniversario sin nada entre las manos. Bueno, antes está el 11 de septiembre, que no sé si va a fijar tanto esta vez. Sí, pero también están los 50 años del golpe de Estado el próximo año. Y yo creo que sería, como lo han dicho ya algunos políticos, una gran señal que Chile pudiera terminar, o sea, llegar a esa fecha con una constitución democrática. Y claro, y eso le pone el acelerador, porque en el fondo llegar a el 11 de septiembre del 2023, a 50 años del golpe de Estado, con una constitución nueva, sería una señal importantísima. Pero para que eso suceda, tienen que haber un trabajo de 6-7 meses. Exacto. Y ya hemos visto que, no sé, con Tomás, lo que ha dicho el CERVEL dice, nosotros no podemos organizar una elección antes de 140 días. Antes de noviembre, más o menos. Claro, no, o sea, 140 días, no, estamos hablando de enero, febrero. Claro. O sea, son 4 meses. En diciembre tener todo listo para que la elección sea los primeros días de enero. Claro, enero. Y para empezar a funcionar, entonces, estamos contra el tiempo y ojalá que los partidos políticos, el presidente sobre todo, tenga la claridad para que esa noche del 4 al 5 haya un rumbo ya definido lo antes posible. Pero hay un rol ahí que también tienen que jugar el presidente de la Cámara y el presidente del Senado. Sí. Yo creo que ambos tienen un rol importante también en ese escenario post, digamos. Independiente del resultado, son ellos actores fundamentales. ¿Y ha habido conversaciones en ese sentido? ¿Con un cambio de gabinete en cualquier escenario, Tomás, o no? ¿Gana el apruebo, gana el rechazo? Yo creo que sí, yo creo que el cambio de gabinete puede tener un sentido u otro dependiendo de cuál es el resultado, pero yo creo que el cambio de gabinete es ineludible a estas alturas, digamos, de la evaluación del gobierno y cómo debe jugar en este nuevo escenario. ¿Cuán profundo, Axel? O sea, lo hemos conversado acá durante todo el año. Tú sabes mi posición. Yo he dicho que el presidente está haciendo el camino largo sin la democracia cristiana dentro del gobierno. Es decir, imagínate lo que es en un escenario donde gana el rechazo, ir a buscar los 4/7 con la DC fuera del gobierno, que la diferencia con la DC dentro del gobierno. O sea, acá mismo el senador Iván Flores de una u otra forma ha dicho que hay una predisposición a la unidad. Y en ese sentido, la DC dentro del gobierno le da una estabilidad distinta, le permite un juego mucho más moderado y ofrece un staff de personas con experiencia que no son nada despreciables. Entonces, esa es una señal de gobernabilidad y que de una u otra forma la sociedad va a leer como algo no que tenga que ver con la concertación, sino que tiene que ver con los equilibrios para la gobernabilidad y para llegar al acuerdo con la derecha. Bien, pues en una semana más vamos a estar analizando todos estos escenarios. Oiga, pero llegó rápido la fecha. El próximo lunes a esta altura vamos a estar destruidos. Vamos a estar cansados. Vamos a estar con borrachera electoral. Pero va a estar muy entretenido el análisis, como siempre, en esta mesa. Tomás Duval, Axel Cayín, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.